Entonces habíamos estado leyendo Romanos del versículo 1 al 8 y ahora vamos a empezar a leer a partir del versículo 9 y a mí me parece impresionante, no sé si ustedes ya, para los que están leyendo juiciosos conmigo Romanos, ya leyeron esa parte del versículo 9 hasta el 31 que es en donde acaba el capítulo 3, pero es impresionante y bueno, mientras yo lo estaba estudiando, mm, fue muy loco porque como que una de las imágenes que se me vino a la cabeza fueron las imágenes como de un tribunal o como de un juicio. Y aquí vamos a entender un poquito, bueno, cómo funciona eso y de qué está hablando Pablo cuando monta como este caso, porque casi que si uno lee el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos, es Pablo montando un caso legal prácticamente. Y eso es súper interesante. Yo nunca había, como les había dicho en sesiones pasadas, yo nunca había estudiado Romanos de la forma en la que lo estoy estudiando ahorita. Obviamente, si ustedes son nuevos en la fe o llevan muy poco tiempo en la fe, es muy rico que de pronto puedan acompañar esto que yo les estoy enseñando hoy, lo acompañen realmente como por otro tipo de estudios bíblicos o de devocionales un poco más prácticos para fundamentos de su fe, y para que no se sientan como perdidos como inicialmente, porque sé que esto que estamos estudiando es un poco más carnudo, pero yo sé que hoy en día todos tenemos mucha hambre de carne. Entonces, esa carne la vamos a comer hoy, amigos. Espíritu Santo, danos tu revelación. Listo. Entonces, veníamos estudiando lo que les dije, que Dios sigue siendo fiel incluso cuando nosotros fallamos, o sea, lo que leímos del versículo 1 al 8 de Romanos capítulo 3 fue que Dios sigue siendo fiel incluso cuando nosotros fallamos, que tener la palabra no es un adorno espiritual, sino que es un llamado a la transformación y que la gracia que nos ha sido dada no es una licencia para pecar, sino para vivir verdaderamente en la libertad. Hemos hablado mucho de que el pecado se asemeja a cárceles, ¿no? O sea, el pecado es todo lo que nos aparta de Dios, todo lo que va en contra del diseño original, o sea, de lo que Dios creó inicialmente, es de todo lo que atenta contra nuestra propia integridad física, moral, espiritual, emocional. Entonces, una vez ya entendido esto, Pablo arranca con lo siguiente y vamos a leer primero del versículo 9 a el 18. ¿Listo? Entonces dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado, como dicen las escrituras. Y acá quiero que leamos con mucha intención porque lo vamos a entender de una manera distinta. Ya se los voy a ir explicando paso a paso. Entonces, el primer versículo dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Y ahí me parece impresionante porque lo que primero Pablo empieza a mostrar es como la evidencia interna de que estamos desviados de la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice, no hay uno justo, es decir, que hay incapacidad moral. No hay quien entienda, es decir, que hay ceguera espiritual. No hay quien busque a Dios, o sea, hay gente pasiva frente a Dios. Todos se desviaron, o sea, estamos tomando decisiones que nos alejan de Dios. Se hicieron inútiles, es decir, esterilidad espiritual. ¿A qué nos referimos cuando hay esterilidad espiritual? Es que no producimos fruto. Y no hay quien haga lo bueno, es decir, incapacidad para cumplir la voluntad de Dios. Ahí Pablo lo que está haciendo es citar Salmos 14 y Salmos 53, porque miren lo que dice ahí, en el versículo 10. Entonces, arranca el versículo 9 diciendo, para nada, tal como acabamos de mostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo qué? Bajo el poder del pecado. Y luego, ¿qué dice? Como dicen las escrituras. Ahí él arranca a citar escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué escrituras está citando? Salmos 14 y Salmos 53. Y empieza a decir un montón de cosas acerca de la conducta humana. Entonces empieza diciendo, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay uno que haga ni siquiera lo bueno, ni uno solo. Y ahí lo que está haciendo es literalmente un diagnóstico de la humanidad. Empezó a diagnosticar a la humanidad y ese es inicialmente un diagnóstico interno. Y en los siguientes versículos, es que yo tengo todo aquí anotado, si me ven mirando mucho para abajo, es que ahí tengo mis apunticos del estudio. Luego pasamos, seguimos hacia abajo en el versículo 13.
Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. Eso es desde el versículo 13 hasta el 17. Y ahí está haciendo un análisis Pablo de una evidencia externa. Y lo que Pablo empieza a mostrar es que la boca es como ese examen clínico del alma caída. Me parece impresionante, acá se los voy a desmenuzar un poquito más. Ahí él está citando, o sea, él dice todo el tiempo como dicen las escrituras, ¿no? Y arranca a hacer ese examen que parece como un diagnóstico clínico diciendo todo lo desviados que estamos los seres humanos. Pero esta parte justamente desde el versículo 13 hasta el 17 está citando a Salmos 5:9, el 143 y el 17, en donde cuando dice, somos un sepulcro, sus gargantas son como un sepulcro abierto, es decir, palabras que huelen a muerte. Con su lengua engañan, es decir, que somos de doble moral. Veneno de serpientes hay bajo sus labios, palabras que destruyen, y su boca está llena de maldición y amargura. Dice que sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Ahí cuando habla de la destrucción y miseria, cuando nos apresuramos para derramar sangre, está hablando como una dimensión social del pecado, o sea, como el pecado deja de ser simplemente algo que habita en mí y ya está, sino que cómo eso afecta a nivel social, entonces relaciones rotas, violencia, conflictos, falta de reconciliación, caminos que producen sufrimiento. Y luego diciendo, no conocieron camino de paz, es decir, la humanidad sin Dios no sabe cómo vivir en armonía. Entonces es muy bacano porque arranca hablando de una evidencia interna en los primeros versículos que van del 10 a el 12, es como una evidencia interna. Luego muestra una evidencia externa, que es como primero lo que está pasando interiormente en nuestro corazón y luego cómo eso se convierte en conducta, que me parece impresionante porque yo no sé si alguien es psicólogo aquí, cómo funciona el tema psicológico del hombre, de cómo funcionamos como humanidad, pero todo arranca por un estado interno que luego se refleja en unas actitudes y en unas conductas, y es tal cual lo que está diciendo Pablo. Todos estamos bajo el dominio del pecado, arranca diciendo, entonces dice, ay, los justos son mejores que el resto, los judíos son mejores que el resto del mundo, no, todos estamos bajo el dominio del pecado, o sea, no hay quien pueda salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque no encontramos paz fuera de Dios, porque solo la armonía y la paz la podemos encontrar en Cristo. Y nos habla luego en Romanos 18, luego faltan solamente dos versículos, el 18 y el 19, para que terminemos esa parte como el diagnóstico, ¿no? Dice, en el versículo 18, no tienen temor de Dios en lo absoluto. Ese es casi que la raíz del problema. ¿Por qué se desencadenó todo ese análisis interno y externo? ¿Por qué estamos viviendo todo eso en nuestro interior y en nuestra conducta exterior? Porque no hay temor de Dios. Entonces ahí casi que Pablo nos está hablando como de, imagínense una línea de tiempo o como, una serie de acción-reacción. Todo arranca por la falta de temor de Dios, nos lleva a qué? A la corrupción del corazón. La corrupción del corazón nos lleva a la corrupción del habla. Y la corrupción del habla nos lleva a la corrupción de la conducta. ¿Todo por qué? Porque no hay temor de Dios. Y el tema del temor de Dios es un tema fascinante porque yo me acuerdo que cuando chiquita me hablaban del temor de Dios, yo pensaba que el temor de Dios era tenerle miedo a Dios. Y sí, yo, temor de Dios, y yo sí, yo le tengo miedo. ¿Tú tienes temor de Dios? Sí, yo le tengo miedo. Como que era como basado en el miedo que podíamos tenerle a Dios, pero todo lo contrario, antes de ser un miedo a Dios, es una reverencia a Dios, un respeto por Dios, un reconocimiento de Dios en todos nuestros caminos. Ahí, no sé si ustedes, alguno de ustedes estuvo en el devocional hace poco que hablábamos de la historia de Cornelio en Hechos 10 y contábamos que él era un hombre que él todavía no había llegado a la revelación de que Cristo era el Señor y el Salvador, pero aún así él ya tenía temor de Dios, sin siquiera haber reconocido la fe cristiana. Pero en él ya había temor de Dios. ¿Eso qué significaba? Que era un hombre reverente por las cosas santas. Era un hombre que cuando se trataba de Dios, por más de que él no tuviera la revelación completa de Cristo, él ya
con su boca respetaba, con su corazón reverenciaba la santidad de Dios y reconocía a Dios en sus caminos. Entonces, la importancia del temor de Dios, aún en personas que no han visto todavía a Cristo y que no han despertado como a la fe cristiana, pero que ya hay una revelación del temor de Dios, son personas que su corazón difícilmente va a corromperse. Claro, no significa que no vaya a haber pecado, pero sí es difícil que su corazón esté como corrupto. Entonces, a mí me gusta mucho porque, como les decía, todo este capítulo 3 desde el 1 y hasta el 3 más o menos, Pablo está casi que presentando un expediente legal. Y él arranca diciendo, no hay uno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, su garganta es un sepulcro abierto, sus pies se apresuran al mal, no hay temor de Dios. Pablo no exagera y está realmente describiendo lo que un corazón separado de Dios produce. Esto es lo que produce y él simplemente está utilizando como también, ustedes saben que la Biblia en libros como Salmos, Proverbios, incluso en los libros proféticos, utilizaban mucho analogías y metáforas. Cuando estamos hablando de que huele como un sepulcro, es como algo que huele feo, pero pues no necesariamente huele a muerto, pero sí un poco espiritualmente hablando. Olemos a muerto cuando estamos desconectados espiritualmente de Dios. Entonces, él es un diagnóstico, si se dan cuenta, eso que él sacó como una carpeta de archivos diciendo, esta es la prueba legal de que todos estamos bajo el dominio del pecado y que necesitamos temor de Dios y un Salvador que venga a hacerse cargo de esto. Me gusta mucho porque el estudio de hoy está de hecho muy relacionado con una pregunta que me hicieron hace 8 días, bueno, hoy que es lunes, el miércoles de la semana pasada. Ustedes saben que al final del espacio hay preguntas, pues las preguntas terminan siendo preguntas de todo tipo. Y alguien me preguntaba sobre cómo, Juli, pero ¿por qué la cruz compró mi libertad? O sea, como que no entiendo cómo funciona el tema de la cruz y la libertad y me encantó esa pregunta porque está completamente asociado con esto. Dios es un juez justo que no deja nada impune. Todo lo que tiene que pasar por juicio es pasado por juicio. O sea, Dios no dice, listo, todos eran pecadores, pero ya nos vamos a olvidar de eso. No, Él dice, alguien tiene que pagar por esto. Y por eso es que manda a su Hijo, Jesús, a que se haga cargo y que sobre Él caiga todo nuestro pecado. Entonces, esto no quedó impune, el pecado no quedó impune. Cristo respondió por ese pecado, pero Pablo nos está demostrando y es espectacular todo lo que pasa en el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos, porque uno podría pensar, uff, qué pesados estos capítulos que me hablan tanto de pecado, y el pecado es una palabra que nos incomoda, que es como hablar de lo que no es tan lindo, no queremos escuchar tanto esa parte porque nos hace sentir como un poquito como de esa culpa tal vez, o como de eso de, no, Dios es amor, hablemos del amor de Dios, que es más rico, ¿no? Escuchar el amor de Dios. Pero esto está completamente asociado y ligado al amor de Dios, porque hay primero un diagnóstico que hace Pablo desde el versículo 9 hasta el 18 en el capítulo 3, que es ese diagnóstico de una humanidad bajo el pecado y nos saca todo ese expediente legal diciéndonos todo esto es lo que está pasando en el corazón de la humanidad. Pero luego, desde el versículo 19 hasta el 20, nos dice cuál es la sentencia, que es no hay temor de Dios, por ende, ¿qué pasa? Y ahí dice en el versículo 19. Obviamente, la ley se aplica a quien fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y me acuerdo que cuando estaba leyendo este versículo, el 19, Dios, yo siento que a mí me habla mucho como en imágenes, como cosas que yo me pueda imaginar en mi cabeza que me hagan analogía de lo que estoy leyendo para poder entenderlo. Y mientras yo lo estaba leyendo, me imaginaba, háganse de cuenta, como los metros, como pues para medir la estatura de las personas, ¿no? Imagínense que hay un metro que marca 4 metros y que nos digan, esa es la estatura a la que tienes que llegar. Y que la gente diga, pucha, el más alto entre nosotros mide 2 metros, nadie va a llegar a 4 metros de altura, o sea, hoy en día en la modernidad es imposible, entonces la gente tratando de poner sillas, mesas, poniéndose zancos, tacones, estirándose, todos tratando de llegar a la medida perfecta, sin mancha y sin culpa, que de alguna manera es como el estándar que Cristo nos estaba, pues, a la invitación de Dios, como esa perfección. Y yo creo que
ese versículo me habló de eso. La ley sencillamente, o sea, ese metro de 4 metros simplemente es un estándar que nos muestra lo pecadores que somos. O sea, lo incapaces que somos de llegar a cumplir con esa medida. Ese metro de 4 metros de altura no era para decirnos, tú tienes que hacer todo lo que esté en tu alcance para llegar a esta estatura, sino esto simplemente quiere mostrar y quiere dejar en evidencia que toda la humanidad no puede alcanzar esto. No hay ni uno solo que naturalmente, sin ayudas y sin, o sea, porque aunque te pares en una silla y una mesa, no vas a llegar a esa estatura. Eso solamente está ahí como un referente para que te des cuenta de tu incapacidad de cumplir con la ley. Y para eso fue la ley. O sea, lo que nos está diciendo es, la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. O sea, esa escuadra, ese metro, lo único que nos muestra es que somos bajitos, que no nos da naturalmente para cumplir con ese estándar de perfección. Y entonces, ¿qué sigue después? Me encanta porque como que leyendo esta parte en donde ya nos da como un poquito esa sentencia, lo que nos dice es como que aún cuando sacamos excusas de, pero es que yo no soy tan malo, pero es que he sido buena persona, yo por lo menos hago cosas que otros no hacen, cada uno tiene su verdad, que esa es otra, ¿no? Hoy en día todo el mundo utiliza relativizamos todo, entonces cada quien tiene su verdad, esa no es mi verdad. Oigan, ¿me están escuchando mal? Vi que alguien puso que se escuchaba con voz de robotcito. Al menos por acá se escucha súper bien. Ok, Majo, de pronto, si intentas saliéndote, cierras sesión y vuelves a entrar, de pronto. Bueno, ¿vamos bien? ¿Voy muy rápido? Es que me emociono con estos temas. Bueno, sigamos. Entonces, cuando salimos con este tipo como de excusas, como de yo tengo mi propia verdad, yo creo en Dios a mi manera, yo no he hecho cosas tan malas, al final, amigos, en el tribunal de Dios no van a importar nuestras comparaciones, porque Dios no nos va a evaluar según nuestra propia vara, sino según su justicia perfecta. Y a mí este punto creo que es como un punto álgido en esta conversación que estamos teniendo y en esto que está tratando de exponer Pablo en este tribunal, donde está exponiendo tanto el pecado del mundo, la ley y la justicia de Dios. Es como si yo le dijera a Dios, es que tú tenías esa vara de 4 metros, pero yo tenía la mía es de 2, y en la mía de 2 yo sí alcanzo, o en la mía de 1,70 o en la mía de 1,50. En esa mía, en mi estándar, yo sí cumplo. Pero acá no se trata de estándares personales, se trata del estándar al que nos llamó Dios y de la ley que puso para demostrarnos que no estábamos alcanzando a la justicia perfecta de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un giro. Y en el versículo 21 arranca diciendo, pero ahora. No sé si ustedes tienen la misma versión que yo de la Biblia. Acuérdense que hay versiones distintas y en cada versión se habla un poquito distinto. Pero en esta, la nueva traducción viviente, que es la que yo estoy leyendo, luego que nos dicen todo eso y nos ponen el diagnóstico y nos sentimos como, uy, pucha, sí, total, o sea, eso somos nosotros, la humanidad entera es eso, dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. O sea, Dios nos ha demostrado cómo podemos medir 4 metros sin necesidad de pararnos en una silla. Dios nos demostró cómo a través de algo que es gratuito para nosotros podemos alcanzar esa medida y ese cumplimiento de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en quién, en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestro pecado. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre.
Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores, o sea, todos nosotros antes de Cristo, nos los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles. Únicamente por medio de qué? De la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Esto yo sé que estuvo medio denso, mm, pero vamos a empezar a desmenuzarlo. Entonces, ese pero ahora, con el que arranca el versículo 21. El versículo 21 arranca diciendo, pero ahora, como quien dice, sí, todo eso es cierto, no podemos alcanzar la medida de perfección, o no, más que una medida de perfección, porque eso suena feo. No podemos cumplir la ley, más bien. No podemos cumplir con ese estándar, no podemos responder a esa medida de la ley. Pero ahora, y me encanta porque lo dijo, yo siento que todos esos versículos son un poco repetitivos, si se dan cuenta. Es Pablo tratando de decir de todas las maneras posibles que no hay nada que podamos hacer fuera de la fe en Dios. Lo único que nos va a rescatar de nuestro propio pecado y lo único que nos va a hacer justos delante de Dios es que pongamos nuestra fe en Jesucristo. Acá no está diciendo tienes que hacer una oración de fe en la iglesia. Y yo creo que este es un tema que puede entrar en debate y estoy dispuesta a que entremos en debate porque yo tampoco tengo una certeza total de esto. Esto es una idea que tengo en mi cabeza, que estoy pidiéndole a Dios que me revele y me dé la certeza y la tranquilidad porque es algo que me he cuestionado mucho toda mi vida y es la oración de fe. Como que la gente dice que entonces, y esto lo conversamos hace poquito con alguien que alguien decía como yo no sé si yo dirigí hacer la oración de fe correctamente a una persona, entonces yo no sé si yo dije las palabras correctas y si yo no dije las palabras correctas, entonces esa persona no se va a salvar. Y yo decía como, claro, qué locura pensar que la fe o la salvación de una persona depende de que diga unas palabras correctas en una fe, en una oración en voz alta, porque para los que de pronto no estén, no conozcan de qué estoy hablando, no entiendan de qué estoy hablando, normalmente en la fe cristiana, cuando tú vas a una iglesia y tú quieres recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador, te dirigen en una oración que tú haces en voz alta. Y tú haces esa oración y tú ya quedas vacunado y ya Dios está contigo y ya te vuelves creyente y ya declaraste públicamente tu fe. Pero yo me he cuestionado tantas veces cuando muchas personas aceptan en su corazón literalmente a Cristo sin que nadie los guíe en una oración de fe y entonces Dios no está viendo ese acto que pasó, que ocurrió aquí en silencio. Una persona puede decidir en un momento, o sea, puede estar caminando en la calle y ver algo que lo impactó y decir, uff, Jesús, o sea, yo creo en ti, tú eres mi Salvador. Y solo con ese pensamiento en su corazón ya recibir a Cristo, sin necesidad de que sea una oración en voz alta. O sea, como que a veces yo siento que eso es la misma religiosidad que nos lleva a creer como que hay unas liturgias y unos rituales específicos y que si no se hace el ritual tal cual al pie de la letra, entonces no. Y yo creo que eso es coger a Dios y eso es una teoría demasiado reduccionista de Dios, pienso yo. Puedo estar completamente errada, estoy dispuesta a que me corrijan si estoy mal, pero eso es algo que ha venido a mi cabeza respecto a la fe y es, Pablo acá no está diciendo que mediante una oración de fe, Pablo está diciendo cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, no está diciendo otra cosa distinta, es cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen.
¿Cómo se da el acto de creer? ¿En qué momento se da el acto de creer? ¿El acto de creer se da por una oración que decimos en voz alta o se da por un acuerdo que hacemos en nuestro corazón? ¿Cómo se da el acto de creer? Claro, pero ahí también yo tengo mis dudas porque ¿cuándo se nace de nuevo? Es un tema importante, amigos. Realmente, ¿cuándo se nace de nuevo? Porque estamos hablando de muchos actos, ¿no? Entonces, el acto de creer, porque acá la Biblia lo está diciendo, no está diciendo que cuando naces de nuevo, dice cuando crees. Cuando crees en que Jesús es tu Señor y Salvador, cuando crees, eres justo delante de Dios y el peso del pecado te es quitado de los hombros y ya lo cargó Cristo en la cruz. Porque otra cosa es nacer de nuevo, otra cosa es el bautismo en agua, que es como recibir al Espíritu Santo. Son, o sea, hay muchos actos, pero yo de lo que estoy sacando aquí de Romanos, dice que cuando creemos y creer no requiere necesariamente de un acto conductual. Es algo que pasa aquí, que pasa en nuestro interior. Pero bueno, ese tema lo podemos dejar ahí reposar y luego lo podemos trabajar porque yo tampoco tengo todas las respuestas, amigos. Entonces me encanta porque dice, pero ahora, esas dos palabras, ese pero ahora en el versículo 21, son puente entre la condena y la libertad, nuestra incapacidad humana y la intervención divina, lo que éramos y lo que podemos llegar a ser a través de qué? De la fe. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que es lo que arranca diciendo. La justicia que no lográbamos producir, Dios la provee. La condena que merecíamos, Cristo la carga. La sentencia que nos liberaría, la firmó la sangre de Cristo en la cruz. Y me encanta porque si se dan cuenta, Pablo utiliza tres palabras que son palabras que se utilizan en marcos legales. Justificación, redención, propiciación. Él nos justificó, es decir, que nos declaró justos por medio de la fe, no porque lo merecemos, sino porque Cristo nos cubrió a partir de que creímos en Él. Vino redención, es decir, esto cuando estaba investigando como los significados de las palabras en griego y en hebreo y en tales, dice que redención se habla mucho en los marcos de los esclavos, o sea, imagínense, váyanse a una imagen mental de la esclavitud cuando los esclavos eran comprados, alguien venía y pagaba por su libertad, eso es redención. Y eso es lo que Cristo vino a hacer con nosotros. Estábamos siendo esclavos al pecado y Cristo pagó por nuestra libertad. Y es hermoso porque cuando yo pienso en libertad, Dios es demasiado como correcto, o sea, Él propone cosas que Él cumple. Él propuso el libre albedrío y Él lo cumple. Y en otros devocionales hemos hablado de eso, como que nuestro libre albedrío lo podemos usar como queramos. Y nuestro libre albedrío también es para elegir a Dios. Tenemos libertad hasta para escoger a Dios. Y a veces hablamos de que Dios nos dio la libertad, pero es una libertad que es, donde dice, como dice la Biblia, como todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que tenemos la libertad de hacer, aunque no nos convenga. Pero hasta por eso la Biblia nos dejó, o sea, hasta por eso en la palabra Dios nos dejó como tanto direccionamiento y tanta guía frente a qué está bien y qué está mal, porque muchas veces cuando caminamos frente a una libertad incorrecta, podemos irnos a dos extremos. Dios nos dio libertad, nos dio ese libre albedrío y podemos o correr al bien de Jehová, correr a la libertad de elegirlo a Él y quitarnos el peso del pecado que nos condena y nos esclaviza, porque es que el pecado es esclavitud. Pero también podemos irnos al extremo de la religiosidad y eso también es esclavitud. Dios nos dio la libertad para abrazar su gracia, para abrazar lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Pero, y muchas personas dicen, yo voy a ir, yo no voy a pecar. Entonces ya le tienen tanto miedo al pecado que se van es al otro lado donde quieren amarrarse a la ley. Y abrazar la ley también va a ser que vivamos en esclavitud.
porque vamos a tratar de por nuestras obras cumplir con cosas, o sea, tratar de otra vez de pararnos en las sillas y en las mesas para alcanzar los 4 metros de estatura que ya Cristo lo quitó, o sea, esa ya no es tu medida. Es como si Dios te hubiera dado como un expansor por gracia, donde solito, por la fe, miren lo que dice el último versículo, el versículo final, que es el 31. Solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. O sea que no es necesario esclavizarnos nuevamente si Dios ya te dio esa libertad. Y la propiciación, que es otra palabra que es Jesús tomando sobre sí el juicio que era nuestro. Que yo les decía, no quedó impune nuestro pecado. Porque muchas veces decimos, ay, sí, como Dios es Dios y Dios puede jugar a ser Dios. Él dice, ay, pecado, no, 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 tranquilos, no, aquí no pasó nada. Hagamos de cuenta que aquí no pasó nada. No, Él es un juez justo, pero Él no solamente es juez justo, sino que también justifica. Entonces Él dijo, sí, vamos a darnos cuenta, vamos a ver el problema. Este es el problema, este es el diagnóstico, que fue todo lo que leímos ahorita en Romanos. La humanidad está, que son como sepulcros, huelen a muerte, se desviaron, con sus manos persiguen el mal. Ese es un diagnóstico perfecto de la humanidad sin Cristo. Y eso éramos nosotros antes de creer en Dios. Pero ¿qué dice él? Pero yo voy a, si ustedes creen en su corazón que Cristo es el Señor, sobre él va a caer su pecado, que es un pecado por el cual él ya pagó, murió, derramó hasta la última gota de sangre y como la analogía que hacíamos hace 8 días era la película de Narnia, para los que han visto Narnia, que era cuando la bruja y el león hacen una negociación sobre, bueno, ¿y qué vas a hacer para tener de vuelta a estos niñitos pecadores mentirosos? Pues yo quiero que tú mueras, quiero verte morir. Y ese básicamente fue la negociación. Porque todo lo que se ha hablado en el Antiguo Testamento era que por sacrificios de sangre era que el pecado de los pueblos era limpiado. Y exactamente lo mismo pasó, solo que con Cristo, que fue el Cordero Redentor, el Cordero Digno. Por eso es que todos estos nombres de Cordero que fue inmolado, bueno, de ahí vienen todos esos nombres que se le dan a Cristo. Y finalizamos con ¿qué pasa entonces con el orgullo? ¿Dónde está pues la jactancia? Dice en el versículo 27, queda excluida. No podemos decir yo sí lo logré, yo sí soy bueno, yo sí me gané el favor de Dios. Es que miren mis acciones, es que yo soy una persona buena, miren yo cómo alimento a los pobres, miren yo, miren yo, miren yo. La jactancia queda completamente excluida del cuadro. Porque lo que no podemos cumplir por la fuerza humana, Dios lo cumple en nosotros a través del Espíritu. Y obviamente arranca ahí, en el último versículo, que fue el que leímos ahorita, la fe. Y eso es como el marco, o sea, ese es el corazón del capítulo 3 de Romanos, es que nos prepara, nos da todo el diagnóstico de la humanidad, nos da la sentencia, pero luego nos empieza a mostrar la esperanza que tenemos, que es la fe. Y luego vamos a arrancar en el capítulo 3 en el capítulo 4 perdón, hablar de la fe. Porque la fe, hice el ejercicio de encerrar en un círculo en todo el capítulo 3 cada vez que la palabra fe se decía, se mencionaba, la encerré. Eh, ¿qué cosa mágica tiene que ser la fe? ¿Qué cosa espectacular tiene que ser la fe? ¿No? ¿Qué es lo que cambió nuestro veredicto? ¿Por qué es tan poderosa la fe? ¿Por qué es tan necesaria la fe? ¿Por qué la Biblia dice que el justo por la fe vivirá? Y tal cual es lo que nos está diciendo Romanos 3. Todos estábamos destinados a perecer por nuestro pecado, pero qué cosa grandiosa tiene que ser la fe para que la mencionen como que el arma o el vehículo salvador que nos hace justos delante de Dios.
y eso es lo que vamos a estudiar el miércoles. Vamos a empezar a estudiar un poquito más la fe, pero por lo pronto, aquí los dejo para que, para que empecemos a hacer preguntas sobre lo que acabamos de leer. Amigos, preguntas. Este es su momento. O los dejé muy atolondrados. Ari, Hello. hello. Em, Hay algo como que ayer ya me lo traje un poco de la iglesia y hoy se tocó un poco el tema, capaz no es tan de lo que estuvimos charlando, pero igual me gustaría preguntarlo si se puede. Viene relacionado a la parte de, bueno, de justicia, ¿viste? Como que em, hay una canción que decía como busca su reino y justicia y como que lo demás será añadido. Y con lo que conversábamos hoy, a mí a veces me pasa que entiendo lo que leemos y entiendo tu explicación, pero cuando lo trato de llevar como a mi vida terrenal y a mi día a día, me cuesta identificarlo ahí, ¿viste? Entonces, por ejemplo, comparto una situación y es que en mi trabajo, hay un cliente que es tremendamente tipo, con malas formas y todo, entonces como que yo ahí en ese lugar me siento como buscando esa justicia de decir, che, para trabajar, o sea, tratémonos bien, hagámoslo en equipo, como desde un lugar mucho más amoroso. Y hay quienes me dicen, bueno, pero si vos no querés trabajar con él o bancarte sus formas, no importa, ponemos otra persona y que lo haga. Y ahí es cuando yo digo, no sé si esto del concepto de la justicia es tan necesario como llevarlo a la vida terrenal desde ese lugar, o tal vez como si más yo soy la equivocada y tipo, bueno, no importa, o sea, si otra persona lo hace y listo, o realmente la justicia de la que hablamos y como desde este lugar desde el amor y de ver las cosas desde otro lugar, eh, puede relacionarse con eso y tal vez como por eso tengo la necesidad de decir, esto así no puede continuar, no importa que sea yo la que lo lleve o sea otra persona, no puede ser así, ¿se entiende? Ujú. Sí, 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 te entiendo. Creo que lo primero y lo más importante, como pues de lo que te entendí, es entender que, a ver, la justicia de Dios no es algo que yo produzco. La Mm, justicia de Dios es algo que solo la fe te va a permitir entender de Dios y poder ser producido en ti. Es un rasgo del carácter de Dios que tú puedes encarnar. ¿En qué sentido? O sea, tampoco nos volvamos místicos con el uso de la palabra encarnar. O sea, literalmente estoy hablando de que cuando Dios, cuando tú, por medio de la fe, eh, ves a Dios claramente, vas a ver cómo la justicia hace parte es un rasgo de su carácter. Dios es justicia. Por lo que decíamos ahorita, Dios es un juez justo que no deja impune nada, y que cumple con la propia ley que él diseñó, con los propios estándares que él diseñó. Cuando queremos en nuestra vida encarnar esa justicia de Dios, es más como que permitamos que la fe nos moldee al carácter de Cristo. A medida que nosotros como personas menguamos, es decir, nos hacemos más pequeños, o sea, nos vaciamos. A mí me encanta la idea de que seamos vasijas. mm, En la fe se habla mucho de manera de analogía, eh, y una de las analogías que a mí más me gusta es esa, como imaginarnos que somos, primero que Dios es el alfarero y que nosotros somos moldeados por Él. O sea, dicen que cuando una taza se quiebra, como somos de barro, Dios nos puede rehacer. Entonces, hay una idea y es, por un lado, que Él es el alfarero que nos moldea a su imagen y nos hace como Él quiere, y que somos vasijas que en cambio de estar llenas de nosotros mismos, sea cual sea ese líquido, eh, en vez o en cambio de estar llenos de nosotros mismos y de nuestros planes, de nuestras ideas, de nuestro carácter y de nuestras formas, permitirnos como vaciarnos para que sea Él llenando, ¿no? Entre más vacía estoy, más me llena Él.
Y no estoy hablando de que tengo que estar necesariamente vacía por los vacíos de la vida, sino que justamente yo podré ser una persona excelente, una persona con unas ideas muy chéveres, una persona muy capaz, muy creativa, porque no necesariamente todo viene desde la escasez, ¿no? O sea, como que no siempre tenemos que imaginarnos a nosotros mismos como personas que están mal, ¿no? Seguramente tienes muchas ideas creativas, eres una vieja muy capaz, tienes muchas posibilidades en la vida, pero aún así permitirte morir a eso y vaciarte y dejar que sea Cristo el que lo llene todo hace que Él aumente en ti. Y entre más Cristo aumenta en ti, todos los rasgos del carácter de Cristo empiezan a verse reflejados en ti. Y asimismo los frutos del Espíritu se empiezan a producir en ti. Entonces, cuando hablabas puntualmente del reino de Dios y su justicia, la Biblia hace énfasis en cuando tú te encargas de las cosas de Dios, Dios se encarga de tus cosas. Cuando tú persigues en tu vida el reino de Dios y su justicia, es decir, el carácter de Dios en tu vida, vas a permitir que Él aumente en ti y que sea cual sea el llamado que tú tengas, porque yo creo sin lugar a dudas que todos los que estamos aquí, todas las personas en el mundo, tenemos primero un propósito eterno, que es el mismo propósito para todos. Y ese propósito eterno es que seamos hallados en Cristo, es decir, que estemos en comunión con Cristo y que lo reflejemos a Él. Ese es un propósito que todos en este chat tenemos y realmente todas las criaturas del mundo, o sea, todos los seres humanos creados tienen un mismo propósito y es que nos encontremos en Dios, en su amor, y que en ese lugar de amor y de comunión con Él lo reflejemos a Él. Ahora, cada persona tiene un llamado distinto, cada persona tiene asignaciones que varían en los momentos de vida distintos en los que estén. Puede que tu llamado en este momento, tu asignación en este momento esté más relacionada con que tú eres mamá y entonces estás criando y estás haciendo familia y ese es tu llamado en esta temporada. Como hay personas como yo que en este momento tenemos un llamado de multiplicar y encender corazones, con lo que sea que Dios nos ponga en las manos. Entonces, en este momento, importante que en tu caminar con Dios empieces a preguntarle, Ari, Dios, ¿cómo, o sea, qué quieres de mí en esta temporada? A veces es tan sencillo como que Dios te diga, no quiero que hagas nada, quiero que descanses en mí y quiero que crezcas en el conocimiento de mí. Quiero que eches raíces profundas en mi amor, quiero que eches raíces profundas en mi conocimiento, quiero que inviertas tiempo en que pasemos tiempo en comunión. Y esa puede ser tu asignación de este momento. Porque Dios antes de enviarnos nos prepara, antes de mandarnos a la obra y a meter mano en cosas mucho más desde la acción, Él quiere que pasemos tiempo con Él. Eso es lo más importante y es el llamado primero también que tenemos. Entonces, cuando te habla de busca primero el reino de Dios y su justicia, es eso, Señor, ¿cómo puedo priorizarte a ti? ¿Cómo puedo priorizar mi tiempo contigo? ¿Cómo puedo priorizar que las cosas de este mundo, las cosas terrenales, no me quiten tanto tiempo y tanta atención más que el reino de los cielos? Lo que tú estás llamándome a hacer, el reino tuyo. Entonces, no sé si con eso te respondí la pregunta, pero la justicia de Dios es simplemente uno de los rasgos de su carácter, que es algo que yo no produzco por mí misma, es algo que se produce en mí cuando yo estoy en alianza y en comunión con Dios y cuando permito que Cristo crezca en mí. Sí, súper, gracias. Me ayudas a verlo desde el lugar correcto, creo yo, porque confío mucho y bueno, en todo lo que decís y me encanta cómo lo explicas eh, y me ayuda un montón a entender y a crecer más en esto porque si no como que lo llevo muy para el lado, ¿viste? Sí, lo obvio, lo práctico, no, y es como que tiene otro trasfondo y no es tipo la palabra tal cual lo que significa en mis conversaciones diarias, ¿entendés? Entonces vos como que le das otra vista y a mí me gusta mucho eso y siento que Igual pídele a Dios que también te siga revelando, porque seguramente, pues para mí significa, o sea, hay cosas que yo sí creo que Dios nos da una interpretación para el momento de vida en el que estamos, ¿no? ujú, Entonces también pídele a Dios como que Él te hable. Dios, mira, Dios es demasiado personal. Dios es demasiado personal. O sea, Dios se toma la tarea y el trabajo de hablarnos a cada uno de una manera demasiado singular. Y tú lo puedes ver en la Biblia a cada hombre de fe y a cada mujer de fe le habló en su idioma. O sea, y no estoy hablando necesariamente de arameo, hebreo, whatever, estoy hablando de que él habló en su lenguaje de amor a cada uno. O sea, a uno le dio un vaso lleno de aceite, a otro le dio una vasija con agua, a otro le dio una respuesta corta, a otro le dio un beso en el cachete. O sea, Dios responde
a nuestra necesidad de manera demasiado particular. Entonces, esto que tú estás queriendo entender sobre el reino de Dios y su justicia, pídele a Dios como que te dé la revelación a ti, a Ariana, qué significa para ti en esta temporada eso. Gracias, Juli. Sí. Silvi, alguien había levantado la mano, creo que era Sol, y no sé si todavía querías hablar. Bueno, mientras Sol aparece, Hola, Silvi. Juli. No, era para colocar el capítulo para Ari, Mateo Ah, tan 6:33. linda. Perfecto, Sol, muchas gracias. Dale. Silvi, Hola, hola a todos. Am, Yuli, yo no sé si esta pregunta, son dos, está relacionada con lo que habló ahorita, estabas conversando con Ariana, o sea, tengo dos preguntas. Una es, escuché este comentario, ¿no? De que, por ejemplo, que a veces cuando uno quiere ver algo que está pasando en el mundo, o enterarse de algo que está pasando en el mundo, a veces estamos en un lugar que estamos como más cuidados, ¿no? Em, digamos, ¿no? En un ambiente que estamos muy cuidados, muy protegidos, porque así nos toca, ¿no? Y está todo bien. Pero en el momento que a veces por nuestras carreras o nuestras necesidades económicas necesitamos salir, ¿no? De ese espacio. O también por decisiones personales de conocer. Entonces salimos como a la periferia. Em, entonces me imagino yo, claro que ahí vamos a tener otras experiencias y al no estar muy cómodos, ¿no? Em, ay, no sé cómo hacer esta pregunta, pero o sea, corremos el riesgo de desconectarnos. O sea, ¿cómo no corremos el riesgo de desconectarnos? Creo que por ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo cuidamos, digamos, esa conexión con Dios al ir a esa periferia, ¿no? En un momento vamos a salir, sí, ¿no? Y yo creo que esa es una pregunta. perfecto. Voy a responder una por una porque mi Sí, memoria a corto plazo. sí, sí. Yo No creo que- que esa es una pregunta. Perfecto, entonces estoy respondiendo esta. Entonces, te Sí, entiendo la pregunta, o sea, lo que entiendo es que cómo hacemos para proteger nuestra conexión con Dios cuando cambiamos de escenarios, literalmente, físicamente. sí. ¿Sí? Entonces, mira, algo que yo aprendí que me costó mucho entenderlo, porque parte de mí, o sea, Dios tuvo que desintoxicarme de la religiosidad. O sea, yo tuve que recibir la vacunación de la religiosidad en su momento, hace ya mucho tiempo, y ha sido como un proceso donde Dios ha ido, y siento que Dios es tan lindo y nos va mostrando cositas en donde nos dice, mira, eso es religiosidad, y eso te está amarrando a las leyes más que a la comunión conmigo. Dios no es un Dios al que le interese, y yo le he dicho esto a muchas personas, yo me he dado cuenta que Dios es como un novio, pues por lo menos en este momento de vida mío, Él es como un novio para mí. Hay momentos en donde Él va a representar otras cosas, hubo otros momentos de mi vida en donde yo lo sentí más como un padre, y yo siento que Dios toma y ha tomado tantos roles en mi vida que puntualmente en mi tiempo con Dios yo lo veo como una cita con un novio. Y yo me acuerdo que hace unos años, cuando yo justamente salí yo acá en mi habitación, en mi cuarto, yo tengo como, cuando vivo con mis papás y cuando estoy en Medellín puntualmente, yo siento que en mi habitación yo tengo como, claro, unos rituales que a mí me gusta hacer, entonces yo prendo mi velita, yo pongo mi musiquita de adoración, tengo mi Biblia, mi libro, mi cuaderno, y como que yo puedo repetir esto todos los días de mi vida porque me fascina esta rutina con Dios. Pero cuando viajo y el escenario cambia, entonces yo me empezaba a angustiar porque entonces yo si no siento que el lugar en donde estoy, la habitación es acogedora suficientemente y no está la música y no está todo lo que yo necesito para que eso fluya, entonces yo me empezaba a trabar. Yo decía, no, no puedo fluir en mi relación con Dios porque no estoy sintiendo la misma atmósfera, no sé qué. Y recuerdo que un día Dios puso una pregunta en mi corazón y yo supe que fue, yo sabía que era Dios, no fue una voz audible de Juliana, no, pero fue como una pregunta que se me hizo en la cabeza como de tú te aburrirías si tu novio te lleva todos los días al cine. O sea, como que fue como ¡pa! Y yo quedé como fría
y como que apenas yo que, o sea, apenas reaccionó mi cuerpo a eso que yo vi en mi mente, como esa frase que se pintó de tú te aburrirías todos los días si tu novio te lleva a cine. Yo apenas reaccioné, me dice, sácame, como que sácame. Y yo, ¿what? O sea, como que a mí me rompió todos los esquemas. Y lo que yo empecé a hacer fue que empecé a salir con Dios. Y entonces cambié mi tiempo con Dios para tener caminatas con Dios. Entonces yo, mi instinto natural fue que me puse mis audífonos, salí a caminar, puse música de adoración y ustedes no saben la presencia de Dios que yo sentí ese día. Yo empecé a caminar y yo lloraba. Y yo empecé a caminar cerca a un laguito y cerca a una montaña y cerca al verde y una mañana fría en otra ciudad, en otro país y yo solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y entonces me empecé a decir, es que tú me vas a encontrar en donde tú me busques. Como que no te aferres a una idea de lo que tiene que ser conmigo y cómo tiene que ser. Hay días en que no vas a poder leer la Biblia y está bien. Hay días en que no vas a poder escribir en tu diario y está bien. Pero mientras tú me busques de todo tu corazón, tú me vas a encontrar. Yo soy fácil de encontrar. Y yo ahí entendí que yo no puedo limitar mi tiempo con Dios y mi conexión con Dios a unas maneras específicas, porque eso es religiosidad, eso es legalismo, eso es amarrarme a una liturgia y que si eso no funciona el ritual tal cual como yo lo propuse, entonces no voy a encontrar a Dios porque eso va a limitar demasiado mi relación con Dios y la flexibilidad de nuestra relación. Entonces, así como tú te aburrirías y te pegas un tiro si tu novio empiezas a salir con él, el tipo solo te lleva a cine todas las citas, tú vas a decirle, hombre, no, no más, o sea, venga, hagamos otra cosa, que me pereza ir a cine todas las citas que tenemos. Y Dios es igual, o sea, Dios quiere ser encontrado en la naturaleza, Dios quiere ser encontrado metida tú en tu carro, ustedes no saben las veces que yo me he pegado unas chilladas en el gimnasio. Yo de repente estoy en el gimnasio haciendo cualquier pesa y estoy con mi música de adoración y yo de repente siento la presencia de Dios y me toca agacharme literal porque me da pena, como que ya no me da tanta pena. Pero Dios, empecé a tener o sea, encuentros con Dios en el gimnasio. O sea, que termino acostada en la colchoneta y yo estoy así como llorando, como de sentir la presencia de Dios. Y es porque Dios es como Dios está ahí. Él solo quiere, o sea, Dios está tan dispuesto. Yo como que ayer me imaginaba, no sé por qué ayer estaba pensando esto. Y es como que yo siento que estamos nosotros y está Dios. Y en la mitad está nuestro libre albedrío, que es como, hágase de cuenta, como, imagínense como una tensión, como de un imán, si saben, imagínense como una frecuencia radioactiva acá, como que genera tensión entre ustedes y Dios. Y Dios está con todo su poder y toda su energía y toda su fuerza tratando de alcanzarlos a ustedes, pero está el libre albedrío a la mitad, que no lo deja, sino hasta que tú accedes. Y no es sino que tú medio pongas un pie y atravieses ese libre albedrío para quererlo a él y buscarlo a él, y él con todo su poder ¡fra! Te invade. Es como el poder de Dios, su presencia, su amor, su correr detrás de ti está ahí como, o sea, no es sino que tú me busques, no es sino que tú tírame un mensaje, mándame media señal que yo corro, o sea, él está ahí tan listo, tan dispuesto, o sea, como que yo no sé si lo que les estoy diciendo me lo quieran debatir 800 teólogos porque eso no está en la Biblia, pero es la imagen que yo me pinto en la cabeza de cómo el amor de Dios está constantemente persiguiéndome. Como que Él está tan dispuesto, tan listo, tan ávido. Él busca tanto estar en comunión con nosotros. Él quiere tanto amarnos y abrazarnos con su gracia y envolvernos que solamente con que nosotros le botemos medio guiñito, él ya está así, ¡bra! Como que te abrazo con todo mi poder, porque él es un caballero también y él es un juez justo que respeta y se hizo responsable de lo que nos regaló, que fue nuestra libertad. Y yo me he dado cuenta y yo lo he contado muchas veces que el momento que mi vida cambió, hace un año y medio, fue el momento en el que yo con una oración le di total acceso a Dios en mi vida. Siendo cristiana toda mi vida, porque yo he sido cristiana toda mi vida, he sido creyente toda mi vida, pero solo fue necesario que con mi boca yo le diera acceso a Dios, como mira, llaves, haz lo que quieras. Encamíname en tus sueños, encamíname en tu propósito, ya me cansé de hacerlo a mi manera, me vacío. Y el man, excelente, tú me diste las llaves, voy a hacer.
pero él antes está respetando nuestros límites, nuestros espacios, y así es como yo he vivido y experimentado mi relación con Dios. Entonces, Silvi, mi respuesta larga fue esa, mi respuesta corta es, adáptate a los nuevos ritmos de vida en el que estás. Dios no es un Dios ni tirano, ni avaro, ni injusto, que te va a clavar el puñal diciéndote, no, pues es que tú ya no me buscas y tú ya no me estás dando el espacio que tú me dabas en tu habitación y ya no estás conectando conmigo. Él es como, ¿cómo, no, cómo hacemos que esta nueva rutina se adapte y podamos estar juntos? Tienes 5 minutos en el carro, disfrutemos 5 minutos en el carro. Tienes una caminata hacia el trabajo, piensa en mí, suelta el celular, no escuches noticias, conversa conmigo. Y siento que es en ese adaptarnos a los nuevos momentos que Dios es como excelente, me hiciste espacio en tu agenda. Oh, gracias, Julie. Dale. ¿Y tienes la otra ahí? ¿Quieres hacerla de una vez? Si es que no hay alguien que desea hablar para no quitarle la... yo puedo esperar. Si es que hay otra persona que Si desea... quieres, dale, Doris, y ya luego seguimos contigo otra Ya, vez. ya. Gracias, hola Juli, Hola. que es bien, gracias. Es la primera vez que me conecto contigo, me parece muy lindo y esto que dice Silvi, yo lo entendí no recuerdo muy bien el versículo, pero en esta parte de la palabra que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, ¿cierto? Eso es hermoso, porque entendí que exactamente, yo no nací en una familia cristiana, yo vengo de la iglesia católica y tuve pues esa inquietud mucho tiempo de saber quién era Dios y tuve una pelea constante con él. Y cuando digamos, lo conocí en el sentido de que aún lo sigo conociendo, pero que llegó a mi vida de una manera tan especial, partió mi vida en dos. Entendí que el amor, o sea, que Dios es una fuente de amor, es los seres humanos todos los días en este mundo de pecado, llamémoslo así, ¿cierto? Como yo le digo, Dios, esto es una batalla de guerra donde todos sobrevivimos, donde todos estamos queriendo ser felices o encontrar el amor. Y en esa conversación, él me decía, es que todos estamos en busca del amor, pero buscamos ese amor superficial en el otro, que también está incompleto, igual que nosotros, y eso no está mal, ¿cierto? Es lindo cuando llega Él a nuestra vida y nos dice en primera de Juan 4:8 que entendí que si Dios es amor y que ese es su carácter, pues el amor es todo, el amor es todo, y si el amor lo es todo, si Dios es todopoderoso, pues el amor lo es todo. Entonces el amor es inamovible, el amor no puede ser un sentimiento, no puede ser una emoción, porque es Dios, ¿cierto? Y Dios es el mismo ayer, hoy y mañana y siempre, como dice Él en su palabra. Hermoso. Entonces, cuando él me da a entender eso, eh, yo empiezo a tener una relación con él, o sea, a marcar esa diferencia en mi familia, de que me decían loca por estar leyendo en la habitación la Biblia todo el tiempo. Pero yo le decía, papi, mami, si ustedes supieran, o sea, yo no encuentro otra expresión más que, uff, como que no, ni siquiera podría explicar como ese jugo de que es el mejor libro de superación personal, de desarrollo personal, es la solución a mis problemas, es el despertar. O sea, es como si yo leyera cualquier libro, pero la diferencia la hace de que eso atraviesa mi corazón, o sea, como que hay un despertar genuino. Ujú. Entonces, eso me parece a mí demasiado importante, como que cuando entendí eso, entonces dije, todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer como para el Señor, porque así como nosotros nos ponemos felices cuando Él nos responde a nuestras inquietudes, a nuestras necesidades, a todo, pues ¿cómo no se pondrá Dios en el cielo gozoso saber que uno también todo el tiempo lo tiene en cuenta a Él? Entonces yo soy mamá y yo hago el desayuno y hablo con Dios. Yo voy en el carro, hablo con Dios. Estoy en el trabajo y hablo con Dios. Entonces, entendí también una parte muy importante y es que si somos hijas de Dios, porque nos revestimos en Cristo, pues somos mujeres espirituales. Esa es la diferencia de las mujeres del mundo. Entonces, no solamente es cargar el espíritu en nuestro cuerpo, sino en realidad qué hace el espíritu en nosotras. Entonces, entendí que al ser mujeres espirituales deberíamos hablar como hablamos con como el novio, como dice Juli, o como hablamos con el papá.
nosotros cuando vamos a tomar una decisión, qué rico sería ir a la sabiduría del Padre o como cuando algo nos pasa en nuestra vida y le contamos a nuestro novio. Así debería ser con él. O sea, él ama que lo incluyamos en absolutamente todo. Hasta cuando pecamos, porque él también dice que los hijos de Dios, aunque pequen, no pecan. Entonces, qué lindo es que él reconoce que somos humanos. Esa es nuestra condición. Somos humanos. O sea, hasta el final de nuestros días no vamos a ser producto terminado. O sea, que aunque él nos hable de santificar, él sabe que vamos a pecar, que vamos a volver a caer, que vamos a fallar, pero que cuando fallemos también invitemos a Dios a ese pecado, no a pecar, sino a ese pecado, como Dios, o sea, me arrepiento, hay un arrepentimiento genuino, una vergüenza con Él, porque es mi Padre, es el que me perdona, el que me tiende la mano, o sea, eso, entendí eso en todo momento, o sea, que hay que glorificar, o sea, también hay que hacer que Dios se gloríe, se goce en el cielo por nosotros, porque Él nos ama con ese inmenso amor. Y ya para terminar, para hacer la palabra, también tú hablaste algo súper bonito de la fe. Eso es algo que a mí me costaba creer. Tengo una comunidad también de mujeres y tú tocaste un tema muy lindo y es que todas, antes de la creación del ser humano, Dios ya tenía un propósito con cada una de nosotras. Es decir, que todas tenemos dones, talentos, todas por eso somos tan genuinas, por eso todas tenemos un nombre ante los ojos de Dios, porque todas tenemos algo para darle al mundo, pero ni siquiera es para nosotras mismas, es para llevar mujeres también a que hagan parte de este regalo tan hermoso, ¿cierto? Entonces, es entender que si tú, así como Julio, como yo, que tenemos comunidades, eh, no tienen, no, Dios no les entregó comunidades, sí, también se las entregó la familia. Hay que empezar por la familia. Somos multiplicadores de la creación de Dios, entonces tenemos que empezar a hablar de Dios, a llevar ese mensaje. Es muy lindo cuando él habla del testimonio, porque cuando uno habla de lo que Cristo hizo en uno, se siente la pasión, porque uno lo vivió. Y cuando a uno le pasa algo bueno, uno quiere contárselo a todo el mundo, y eso es lo que hay que hacer. Entonces, que donde quieran que estén, siempre piensen en que oren a Dios para que nos dé fe, porque la fe es de Dios, viene de Dios, ¿cierto? Él nos la dio cuando se entregó en la cruz. O sea, no la tenemos nosotros, por eso hay que pedir fe. Y sobre todo, pues que vayan a ese, como dice Julia, esa habitación. Y cuando dice habitación no se refiere a algo físico, sino a que lo busquemos todos los días en su palabra para que nos empiece a dar esa revelación a cada una de la manera que necesita llevar a cada una. Juli, muchas gracias. Doris, gracias a ti, qué buena intervención, espectacular. Muchas gracias. Mi Silvi, tienes un minuto para formular esa pregunta y yo un minuto para responder. Ya, bueno, mi pregunta es relacionada a una palabra que escucho siempre dentro de mi, bueno, religión, ¿no? También soy católica, que es el Calvario, que no he tenido la oportunidad de preguntarlo, y siempre me resuena en la cabeza porque no sé cómo entenderlo, ¿no? O sea, es algo que se resume en una frase que la escucho mucho, que dicen Dios permite que pase ciertas cosas, ¿no? Eh, no sé si lo dejaría para otro devocional, en la pregunta. La pregunta es, ¿qué significa el Calvario o qué significa que Dios lo permite? ¿Fue lo que dijiste? Sí, es que creo que se relaciona, o sea, que Dios permita que pasen muchas cosas, digamos, a veces que no sean experiencias buenas, em, y que lo relacionan con el Calvario, ¿no? Em, pero eso siempre cuando me hablan de eso, cuando escucho esas frases, mi pensamiento se va a lo extremo, ¿no? Ya. Se va, digamos, Sí, a, yo lo divido porque para mí son dos cosas distintas. Una cosa es el Calvario y otra cosa es como la otra pregunta que hiciste de que Dios lo permite por algo. Dios permite las cosas, las experiencias no buenas, las Ajá, permite por algo, ya. porque nos hace recordar al Calvario. Así lo escuché, ¿no? O sea, Ah, ok, 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 ok. Sí, como una frase que se utiliza. Pues bueno, digamos que como que en mis círculos yo nunca había escuchado esa frase, como que Dios ujú, permite las cosas, pero a ver qué podemos entender. El Calvario como tal es
literalmente significa Calvario, es calavera, que viene de Gólgota, que es el lugar donde fue crucificado Jesús. Por eso se le dice Calvario, el Calvario, Gólgota. Así se llamaba físicamente, literalmente el lugar donde él fue crucificado. Y ya digamos que lo que significa el Calvario, pues es cuando dicen el Calvario es en la cruz, o sea, lo que pasó en ese momento histórico que fue la muerte de Jesús. Decir que las cosas que Dios no las permite, que Dios las permite, que no son tan buenas, pues es como tal cual lo que le pasó a Jesús. O sea, mm, obviamente si nosotros lo vemos desde los ojos humanos, pues qué de bueno podía tener que un hombre lo mataran en la cruz, pues nada bueno. O sea, lo mataron y fue horrible y ¿por qué rayos eso iba a traer algo bueno? Porque claro, aparentemente algo que no tenía nada bueno que suceder detrás, pues trajo vida en realidad, que fue la muerte de Cristo. Entonces me imagino que muchas veces lo asocian es a eso, como que hay cosas que Dios permite que aparentemente no traen nada bueno consigo, pero que Dios lo va a utilizar para un propósito mayor. Me refiero, me imagino que a eso lo asocian con el Calvario, las cosas que pasan que Dios permite, que es como, no sé, mi sobrinito estuvo en cuidados intensivos toda la semana pasada y uno diría, ¿y eso qué tiene de bueno? O sea, porque Dios permite algo así, si es un niño chiquito, que qué culpa tiene, que estar metido y con cables y casi lo intuban y un montón de cosas, vamos a ver el propósito de Dios detrás de eso. Porque la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, ¿qué certeza puedo tener? Que a pesar de que yo esté pasando por cualquier prueba, no importa cuál sea, hay una promesa. Y es que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y va a haber un propósito detrás de eso, aunque yo en este momento no lo pueda ver. Y de pronto por eso lo asocian al Calvario, porque aunque aparentemente fue algo que no era bueno, estaban matando a Jesús, pues sí trajo un propósito mucho más grande que es el de salvación de la humanidad. Entonces, esa es de pronto como la explicación. Ya, Yuli. Bueno, amigos, gracias por su tiempo, por estar conectados hasta este momento. Vamos a orar y nos vemos el miércoles. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Nos quedamos hasta tarde. Bueno. Súper. Señor, gracias por este tiempo, por este espacio, Padre Santo. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque nos enseñas todas las cosas. Padre Santo, gracias por la fe. Gracias por Cristo, gracias por enviar a tu Hijo para nuestra salvación. Gracias por cada gota derramada, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que nos reveles y nos des claridad y entendimiento de lo que pasó en la cruz, Señor. Permítenos entender, Padre Santo, abre los ojos de nuestro entendimiento. Yo te pido que traigas espíritu de revelación, Padre Santo, y que durante el día, mientras meditemos en estas palabras, mientras meditemos en lo que tú hiciste, mientras meditemos en tu justicia, Señor, nuestros ojos sean abiertos y podamos ver con claridad quién eres tú, Padre. ¿Cuál es tu corazón hacia nosotros? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Queremos entender tantas cosas, Señor. Pero más que entenderlas por mero conocimiento, Señor, queremos es conocerte a ti para poder ser transformados de adentro hacia afuera, Padre. Bendigo a cada persona que está aquí, Señor. Bendigo sus corazones, sus mentes, Padre Santo. Yo te pido que podamos caminar, Señor, en tu gracia, en tu amor, y que podamos estar en comunión contigo, Señor. Y que podamos perseguir esa comunión contigo, Padre, de manera intencional. Así como tú nos persigues a nosotros, queremos responder a ese amor, Señor. Te amamos, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amigos, feliz lunes, Dios los bendiga. Me encantó verles las caritas, escucharles las vocecitas. Nos vemos el miércoles. Gracias, Juli. Chao a todos. Feliz día. Chao. Gracias, feliz día. Chao, chao. Chao, Yuli. Chao. Gracias. Gracias a ustedes.